No buscaba matriarcas gigantes cuando todo esto empezó. De hecho, si alguien me hubiera hecho esa pregunta hace años, me habría reído. La investigación surgió de algo mucho más común, un análisis de anomalías arquitectónicas de los siglos XVIII y XIX. Puertas interiores demasiado altas, escaleras demasiado anchas, muebles demasiado grandes, elementos que siempre se han explicado como exageraciones estéticas, símbolos de poder o simplemente decisiones decorativas de una época que buscaba impresionar. Pero cuanto más observaba, menos sostenían esas explicaciones. Estas estructuras no solo aparecían en palacios, iglesias o edificios ceremoniales, también se encontraban en edificios administrativos, juzgados, centros gubernamentales y archivos públicos, lugares donde la funcionalidad debería primar sobre la grandeza, donde no hay razón práctica para puertas de 4 metros de altura, escalones desproporcionados o sillas que un adulto promedio apenas puede usar. Fue entonces cuando comencé a medir. Al comparar las proporciones de estos edificios con la altura promedio de la población de la época, los hombres medían entre 1,60 y 1,65 metros, las mujeres aún más bajas. La arquitectura simplemente no tenía sentido. Nada allí parecía diseñado para cuerpos humanos normales, y eso empezó a inquietarme. Luego vinieron las fotografías. No se permiten pinturas simbólicas, no se permiten grabados exagerados, se permiten fotografías reales, imágenes de entre 1830 y 1880 que muestran mujeres de estatura colosal en entornos urbanos, mujeres que fácilmente superaban los 2,60, a veces rozando los 3 metros. Vestían ropa formal, con postura erguida y expresión seria. No se ocultaban, no se presentaban como curiosidades, se integraban en el espacio urbano, y ese fue el detalle más inquietante. Estas mujeres no fueron tratadas como fenómenos médicos. No había pies de foto explicativos ni un tono de asombro. Los fotógrafos no sintieron la necesidad de justificar su presencia. Parecían normales, parte de la vida cotidiana. Con el tiempo, noté algo aún más específico. Mientras que los hombres gigantes suelen aparecer en imágenes relacionadas con la fuerza, el transporte o la vigilancia, estas mujeres casi siempre aparecen en contextos institucionales, entradas a edificios administrativos, escaleras centrales, patios interiores de edificios gubernamentales, entornos de toma de decisiones. Rara vez aparecen acompañados de familias, rara vez en entornos domésticos, casi nunca en situaciones informales. Todo en ellos comunica autoridad. Fue entonces cuando comencé a llamarlas matriarcas, y al observar dónde aparecieron estas imágenes, surgió un patrón urbano inquietante. Las ciudades que presentan registros de estas mujeres son exactamente las mismas que, después de 1840, experimentaron reformas radicales, reestructuraciones completas, demoliciones masivas, estandarización de puertas, mobiliario y espacios públicos. Curiosamente, los registros municipales de este período mencionan cada vez más modernización, eficiencia y racionalización de espacios, términos neutrales, técnicos, pero tras ellos algo parecía claro. La ciudad se estaba rediseñando para excluir a ciertos grupos, y después de 1840 algo cambia abruptamente. Las fotografías de estas mujeres prácticamente desaparecen, los registros desaparecen, las referencias se vuelven escasas y vagas. No hay informes de epidemias específicas, no hay guerras dirigidas, no hay una explicación biológica plausible para una desaparición tan rápida y coordinada. No desaparecen por casualidad, desaparecen porque ya no se les permite estar en espacios urbanos, prohibido no por decreto explícito, sino por transformación estructural. Al cambiar puertas, muebles, escaleras y circulación, no es necesario desalojar directamente a nadie. El espacio lo hace por ti. Y esa es la pregunta que nadie parece dispuesto a responder. ¿Qué sucede cuando se expulsa a una clase entera de personas de una ciudad sin jamás registrar oficialmente esa expulsión? Tal vez la respuesta no esté en lo que fue destruido, sino en lo que aún permanece en pie, observándonos en silencio. Porque estas mujeres se convirtieron en un problema político y no científico, porque lo que se perdió allí no fue solo un cuerpo diferente, sino toda una forma de organización social. Si lo que estamos analizando aquí, la desaparición de las matriarcas,
matriarcas gigantes de las ciudades después de 1840 ya te ha hecho cuestionar la historia oficial, deja un me gusta ahora. Comparte este video con alguien que disfrute de los misterios históricos y comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Ahora seguidme, porque a partir de aquí empiezan las pruebas físicas. Si las matriarcas gigantes hubieran desaparecido por causas naturales, el registro histórico lo reflejaría. Las epidemias dejan rastros, las guerras dejan nombres, fechas y cifras, las migraciones masivas producen documentos, mapas y debates públicos, pero nada de eso existe aquí. Lo que encontramos, en cambio, es algo mucho más sutil y mucho más efectivo. La ciudad ha cambiado. Después de 1840, las ciudades de Europa, América y partes de Asia entraron en un período acelerado de modernización urbana. Así lo describen los libros. Las calles se estrecharon, los edificios antiguos se renovaron, las puertas se estandarizaron, las escaleras se reconfiguraron, el mobiliario urbano comenzó a ajustarse a estrictos estándares de tamaño y ergonomía. Todo esto se presentó como progreso. ¿Pero progreso para quién? Al comparar los planos arquitectónicos anteriores a 1840 con los posteriores, la diferencia es notable. Los pasillos interiores, que antes tenían 4 metros de altura, se convierten en poco más de 2. Las puertas monumentales son reemplazadas por aberturas estandarizadas. Los escalones anchos y profundos dan paso a escaleras estrechas, incómodas para cualquier persona de mayor tamaño que el estándar moderno. No se trata solo de estética, se trata de exclusión física. Ninguna ley dice que las mujeres gigantes ya no pueden desplazarse. Ningún decreto menciona a las matriarcas. Así, no se elimina una clase entera. El método es más elegante. Se rediseña el espacio para que ciertos cuerpos simplemente ya no puedan existir en él. La ciudad se vuelve hostil. Y esto explica algo crucial. Las matriarcas no desaparecen de golpe. Desaparecen de los centros urbanos. Las últimas fotografías muestran a estas mujeres cada vez más alejadas de los centros administrativos, cada vez más ubicadas en zonas periféricas, patios exteriores, antiguas zonas industriales, hasta que desaparezcan por completo. Este proceso coincide con otra profunda transformación, la reorganización de las estructuras de poder. Después de mediados del siglo XIX, los cargos administrativos se burocratizaron rígidamente. La autoridad dejó de ser corpórea, presente y visible, para convertirse en documental, papel, firmas, sellos, archivos, una estructura perfecta para sustituir a individuos cuya presencia física siempre ha sido imposible de ignorar. Y aquí está el detalle más inquietante. Las matriarcas parecen haber sido esenciales para el funcionamiento del sistema anterior. Los edificios antiguos no se construyeron solo para albergar cuerpos, se construyeron para amplificar su presencia. Escaleras centrales elevadas, habitaciones espaciosas, entradas monumentales. Todo esto crea una jerarquía visual, crea autoridad inmediata. Un cuerpo de casi 3 metros de altura en un espacio proporcionado no necesita alzar la voz para ser obedecido. Cuando se elimina ese cuerpo, el espacio pierde su significado. ¿Y qué haces cuando heredas una infraestructura que ya no conviene a quienes ostentan el poder? Te adaptas, te reduces, te fragmentas, te divides, te reinterpretas y con el tiempo vuelves a contar la historia como si siempre hubiera sido así. Otro punto crucial surge en los registros médicos de la época. Antes de 1840, las personas de estatura extrema aparecen en los registros civiles sin mayor alarde. Después de eso, cualquier cuerpo fuera de lo normal es inmediatamente medicalizado, clasificado como patología, anomalía, enfermedad, no más autoridad, no más función social. Ahora, desviación. Este cambio no es científico, es político, porque si estas mujeres fueran tratadas simplemente como anomalías biológicas, no habría sido necesario rediseñar ciudades enteras, habría bastado con aislarlas, pero no se hizo. En cambio, se alteró el medio ambiente a escala continental. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda. Las matriarcas no eran raras. Eran tan numerosas que su presencia influyó en la arquitectura urbana, la administración y la logística durante siglos. La ciudad antigua se construyó pensando en ellos. La ciudad moderna se construyó para olvidarlos. Cuando hoy vemos edificios antiguos y decimos que son demasiado imponentes, observamos los restos de un sistema que no fue
fue diseñado para nosotros. Un sistema que funcionó a la perfección hasta que alguien decidió que debía desaparecer. Y cuando un cuerpo ya no cabe en la ciudad, no es el cuerpo lo que desaparece primero, es su recuerdo. Analizaremos la evidencia física que sobrevivió al borrado, muebles, herramientas y registros que nunca deberían haber existido si estas mujeres fueran solo mitos, porque la ciudad se encogió, pero no todo quedó en el olvido. Cuando las matriarcas gigantes desaparecieron de las ciudades, ocurrió algo curioso. Los objetos permanecieron. No todos, ni de forma organizada, pero sí lo suficientes como para crear una contradicción que la narrativa oficial nunca logró resolver. Porque si estas mujeres nunca existieron, ciertos artefactos simplemente no deberían estar aquí. Y sin embargo, lo son. Todo comienza con los muebles. En los depósitos de museos, subastas de bienes patrimoniales y colecciones olvidadas, aparecen sillas comunes, no tronos ni piezas ceremoniales, sillas de diario, sillas de comedor, sillas de oficina. El problema no es el estilo, es la escala. Asientos colocados entre 75 y 90 centímetros del suelo, respaldos que fácilmente superan los 2 metros de altura, reposabrazos tan altos que los brazos de un adulto moderno ni siquiera los alcanzan. Estos muebles no tienen ningún sentido anatómico para los cuerpos humanos normales. Y, sin embargo, se les clasifica como diseño decorativo, como si en el siglo XIX fuera común producir en masa muebles inservibles únicamente por razones estéticas. Aún más extraño, muchos de estos objetos provienen de edificios administrativos, juzgados y salas de espera oficiales, espacios donde la comodidad y la funcionalidad eran esenciales. El mismo patrón se repite con mesas, escritorios y camas. Todo es un poco demasiado grande, siempre un poco fuera de lo común, nunca lo suficientemente grande como para llamar la atención de inmediato, solo lo suficientemente grande como para pasar desapercibido hasta que empieces a medir. Y luego están las herramientas que a nadie le gusta explicar, llaves ajustables de 4, 5 y a veces 6 pies de largo, martillos de decenas de libras, alicates industriales con claras marcas de uso continuo. No son decorativos, no son simbólicos. El desgaste en los puntos de contacto indica un uso real, repetido y funcional. Los museos clasifican estas piezas como equipo industrial pesado, pero rara vez explican qué tipo de proceso industrial requeriría herramientas que un ser humano moderno simplemente no puede operar solo. Incluso con máquinas auxiliares, la forma de estas herramientas indica que fueron diseñadas para manos grandes. Manos muy grandes. No son la excepción. Aparecen repetidamente en demoliciones, renovaciones y excavaciones de edificios antiguos, como si hubieran sido parte de la vida cotidiana hasta que dejaron de serlo. Y luego están los registros administrativos. Antes de 1850, los documentos describen cargos vagos pero curiosos. Supervisores generales, inspectores de obras, administradores de patio, guardianes de infraestructura. Funciones amplias y poco definidas, pero siempre asociadas con la autoridad directa sobre los trabajadores comunes. Después de 1850, estos puestos están fragmentados, divididos, reemplazados por comisiones, consejos y departamentos. La presencia física da paso al rol. Esta transición coincide con la desaparición de las últimas referencias visuales a las matriarcas. No es casualidad, es un reemplazo. Y luego están las historias que por poco escapan a la captura. Cartas personales, diarios, registros extraoficiales, breves menciones a mujeres demasiado grandes para los nuevos pasillos, antiguos supervisores que no regresaron después de las renovaciones, la antigua administración que no se adapta a los tiempos modernos, fragmentos vagos, pero coherentes. Siempre el mismo subtexto, ya no encajan, no biológicamente, arquitectónicamente, socialmente. Y esto revela algo fundamental. El borrado no empezó con la negación de la existencia de estas mujeres, empezó con la reinterpretación de los objetos que utilizaban. Una silla funcional se convierte en una pieza decorativa, una herramienta operativa se convierte en una curiosidad industrial, un puesto administrativo se convierte en un mito o un error de registro. Cuando cambias el significado de las cosas, no necesitas destruirlas. Simplemente cambiamos la historia que contamos
sobre ellos. Y quizás ese sea el punto más inquietante de todos, porque los objetos no mienten, no se ajustan a las narrativas, permanecen con sus proporciones intactas, silenciosamente incompatibles con nuestras explicaciones. Las matriarcas desaparecieron de las ciudades, pero dejaron rastros en madera, hierro y piedra. Rastros que siguen surgiendo siglo tras siglo como una molestia insoluble. ¿Por qué estas mujeres desaparecieron? No por miedo a lo diferente, sino por miedo a lo que su existencia revelaba sobre quienes construyeron realmente el mundo que heredamos. Porque borrar a las personas es difícil, pero borrar su significado es mucho más efectivo. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si las matriarcas gigantes existieron. La evidencia arquitectónica, los objetos, los registros fragmentados y el patrón de desaparición hacen que esta negación sea cada vez más difícil de sostener. La verdadera pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Por qué tuvieron que desaparecer? La respuesta no parece residir en el miedo a lo diferente, ni en el pánico moral, ni en la superstición. Lo que emerge, capa a capa, es algo más frío y calculado, la incompatibilidad con el nuevo modelo de poder. Las matriarcas no solo eran imponentes en estatura, eran imponentes en presencia, en autoridad visible, en centralidad social, en un mundo donde la administración era directa, presencial y jerárquica. Sus cuerpos importaban, eran puntos fijos, anclajes del sistema. Se sabía quién mandaba porque se podía ver quién mandaba, pero el siglo XIX no iba en esa dirección. Con la industrialización, el poder tuvo que volverse abstracto, impersonal, transferible. El control tuvo que pasar del cuerpo al papel. Regulaciones, leyes, burocracias, instituciones que funcionan independientemente de la presencia física. Y eso es un problema cuando la autoridad es literalmente imposible de ignorar. Una mujer de casi 3 metros de altura, situada en el centro de un edificio administrativo diseñado para ella, no es solo una gerente. Es un símbolo permanente de un orden anterior, un recordatorio viviente de que el mundo alguna vez funcionó de manera diferente. Y símbolos como esos no encajan, hay que eliminarlos. Pero expulsar a la gente deja huellas, decretos, conflictos, resistencia. Así que el método elegido fue diferente: silencio coordinado. No una conspiración ruidosa, sino algo mucho más eficiente. Un acuerdo tácito entre instituciones, generaciones y disciplinas para simplemente no preguntar. La arquitectura se vuelve estética, los objetos, decoración, los registros, errores, las personas, mitos. Y con el tiempo, el silencio se convierte en tradición. Las universidades no estudian el tema porque no hay suficiente evidencia. Los museos no exhiben los objetos porque falta un contexto claro. Los historiadores evitan el tema porque no encaja en líneas evolutivas cómodas. Cada área encuentra una razón legítima para no avanzar, y juntas construyen un muro invisible. No es supresión activa, es borrado pasivo, y eso es quizás lo más aterrador. Porque nadie necesita ordenar el olvido cuando todos coinciden en que recordar es inconveniente. Las matriarcas gigantes no amenazaron la ciencia, amenazaron la narrativa, la idea de que la historia humana es una línea recta de progreso continuo. Cada generación más pequeña, más débil, pero más civilizada, sugieren algo diferente, que heredamos un mundo que no comprendemos del todo, que los edificios que usamos hoy fueron diseñados para cuerpos diferentes, que los sistemas que gestionamos fueron creados para una sociedad que ya no existe, que la modernidad no nació de la nada, sino de la adaptación forzada de algo anterior. Y quizás por eso el borrado fue tan completo, porque aceptar la existencia de estas mujeres exigiría reevaluarlo todo. ¿Quién la construyó? ¿Quién la gobernó? ¿Quién fue excluida? ¿Y quién reescribió la historia? Hoy caminamos por ciudades llenas de puertas enormes, escaleras excesivamente extrañas, edificios que parecen exagerados sin motivo alguno. Los llamamos legado histórico, sin preguntar de quién es el legado. Los objetos siguen apareciendo, las pruebas siguen apareciendo, pero hemos aprendido a no atar cabos. Las matriarcas desaparecieron de las ciudades después de 1840, pero no desaparecieron del mundo material. Permanecen en proporciones incorrectas, en muebles inútiles, en herramientas imposibles, en espacios que nunca tuvieron sentido para nosotros,
Y quizá la pregunta final no sea ¿por qué se prohibieron?, sino más bien ¿qué más se prohibió junto con ellos? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de organización social? ¿Qué tipo de humanidad? Porque los edificios siguen ahí y parecen estar esperando a que alguien finalmente haga la pregunta que todos hemos aprendido a no hacer.